una presa se rompe en las mentes de los agobiados, donde secretos nunca dichos han desbordado sus límites por mucho tiempo. Ecosistemas acuáticos quedan atrapados en algas de mentiras, pero la verdad se arrastra con la corriente al desbordar. Número 10. Con la canción Wanted Dead or Alive de Bon Jovi, se narró por teléfono una descripción detallada de un crimen angustiante. La persona que llamó no sabía exactamente que había hecho una llamada telefónica, ni estaba consciente de que al otro lado de la línea estaban los policías de Nuevo México. La persona relataba el crimen a su cómplice, quien iba a su lado en el auto de huida, creyendo que ya habían escapado con éxito. Aaron Brunel, de 37 años, interrumpió la balada con su voz. Básicamente los asaltamos, amigo, y durante los siguientes 45 minutos, él confesaría sin darse cuenta haber irrumpido en una casa y robado a una mujer desprevenida, quien además era la madre de la persona que estaba sentada a su lado, Yvonne Tiberg, de 35 años. Quien atendió la llamada al 911 no intentaba ocultar su identidad. Burrell tenía el celular en el bolsillo al sentarse en el asiento del conductor. «Debimos lograr más», dijo, «pero nos fuimos seguros y limpios». Con perfecto detalle y proporcionando toda la información necesaria, él y Tiberg hablaron del crimen que acababan de cometer, incluyendo la dirección y los objetos que habían robado. La pareja y un tercero que no sería acusado del crimen entraron a la propiedad y sustrajeron varios objetos, incluido un televisor. Dicen que el objeto era muy grande para entrar al auto, así que Burrell lo ocultaría para recuperarlo después. En la llamada al 911 él dijo dónde escondió el televisor de $500 y de dónde pensaba recuperarlo. Para confirmar que realmente había ocurrido un robo y que esta confesión en vivo no era una broma, los oficiales fueron enviados a la dirección mencionada en la conversación. Notaron el robo, la ausencia del televisor y que el residente estaba en pánico y sorprendido por la llegada de la policía sin haberlos llamado. En las semanas siguientes, Burrell fue localizado a través de su celular, lo que llevó a su arresto y a la detención de sus cómplices, siendo uno de ellos, Marvin Myers, liberado. Al ser arrestado, Burrell dijo que su teléfono debió captar una charla de personas en un auto cercano que hablaban fuerte, pero esto no se aceptó en la corte. Burrell y su compañero confesaron un crimen por celebrar antes de tiempo, siendo sus peores enemigos ese día. La situación se esclareció cuando la esposa del sospechoso preguntó, ¿es porque el teléfono de mi esposo se activó de nuevo? Su teléfono marca al 911 de vez en cuando. Número 9. Era una tranquila mañana de domingo y el museo más famoso de París se preparaba para recibir a sus visitantes. Como siempre, el personal tomó las manijas a las 8:30 de la mañana y abrieron las puertas, permitiendo que una ráfaga de aire entrara en los grandes salones donde colgaban las pinturas más conocidas y se resguardaban los objetos más preciados. Objetos que fueron confiados al distinguido establecimiento que era el Museo del Louvre, un palacio convertido en archivo. Visitantes y artistas iban y venían bajo la vigilancia de guardias y cámaras. Pero al parecer, no era el interior lo que debía tener la atención principal. Fue a plena luz del día cuando un camión se acercó directamente al edificio y extendió una escalera extensible hasta el segundo piso. Los transeúntes quizá pensaron que era solo una obra o limpieza rutinaria. Solo 30 minutos después de abrir, la escalera automática fue usada por los ladrones, que buscaban los objetos más insustituibles del museo. 2 de los 4 subieron los escalones eléctricos junto al Sena, rompieron la ventana del balcón del segundo piso, activaron las alarmas y entraron a la galería. Mientras los guardias buscaban al responsable de la alarma, los ladrones solo eran vistos por los ojos de Apolo y la realeza francesa pintados. Los ladrones usaron herramientas eléctricas avanzadas para abrir 2 vitrinas y robar objetos seleccionados, todo bajo la mirada de la princesa Mona Lisa a solo 250 metros. La vulneración del templo y la salida casual mostraron algo que debía ser obvio. No solo fue un robo, también una alusión a lo que creemos intocable, pero está desprotegido. En sus bolsas, la pareja metería 9 piezas.
La diadema de zafiro, el collar y un pendiente, parte de un conjunto ligado a las reinas francesas del siglo XIX, María Amelia y Hortensia, estaban entre ellos. El juego de pendientes y collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, junto con el broche relicario, también sería tomado. Se llevaron la diadema y el broche de lazo de la emperatriz Eugenia. El último artículo fue el más impresionante de la colección. Era la corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, una pieza que tenía 1.300 diamantes. Esto luego se halló fuera del museo, tras la fuga afortunada de los ladrones en motocicletas. El robo al estilo noir fue meticuloso y muchos piensan que lo hicieron profesionales habituados a este tipo de delitos sin víctimas. Respetar las leyes de tránsito respalda esta afirmación. Según un testigo, los ladrones que iban en motocicleta tuvieron la audacia y la cortesía de detenerse en los semáforos en rojo mientras se dirigían a casa. Sabían que huir rápidamente de la escena del crimen solo llamaría la atención sobre ellos mismos. Mientras apagaban las alarmas y escoltaban a los visitantes, los investigadores llegaban al lugar del crimen. Allí hallarían 150 rastros como huellas dactilares, ADN y pruebas silenciosas. De ahí, las muestras fueron enviadas para su análisis por los funcionarios correspondientes y rápidamente comenzó la búsqueda de los sospechosos. Los detectives corrían contra el tiempo para atrapar a los culpables antes de que escaparan y los artefactos invaluables se perdieran. La investigación entró en su sexto día cuando apareció un video dramático en línea, mostrando a dos de los ladrones huyendo con joyas valuadas en $102 millones. El 25 de octubre, días después del crimen, los resultados de ADN identificaron a dos criminales, un argelino de 34 años y un francés de 39. Detuvieron al hombre de 34 años tras intentar abordar un vuelo. La seguridad lo interceptó tras ser informada sobre la búsqueda del ciudadano argelino. El segundo ladrón, repartidor, fue interceptado rumbo a Malí. Ambos hombres fueron detenidos y confesaron su implicación durante los interrogatorios. Sus confesiones llevaron a 4 arrestos más, revelando una banda organizada y conspiración criminal. Uno de los miembros tenía 6 condenas previas. Aunque hay cargos contra 5 personas, resolviendo el misterio de los autores, la ubicación de las joyas sigue siendo una incógnita, por lo que el misterio solo está resuelto parcialmente. Número 8. Era un día laboral común el 11 de julio de 1969. Residentes de Cleveland ocuparon sus puestos en locales comerciales como maestros y empleados en tiendas de abarrotes. Theodore John Conrad asumiría como cajero en el Society National Bank. Específicamente, el joven de 20 años Teodoro era un cajero de bóveda responsable de asegurar la bóveda, administrar y mantener registros detallados de las entradas y salidas del banco y asegurarse de que la bóveda estuviera debidamente asegurada. Al terminar su turno ese viernes, Theodore tomó su bolsa de papel arrugada y se fue. Nadie sabía que sería la última vez que lo verían. El lunes, el personal notó la ausencia de Teodoro y buscó un suplente. Entonces el banco descubrió que no solo faltaba él. $215,000 desaparecieron de la bóveda, lo que generó sospechas sobre el cajero, sugiriendo que era rehén de un robo o responsable del crimen. Aunque se investigó mucho, la pregunta quedó sin respuesta por décadas, haciendo que la historia de Teodoro saliera en misterios sin resolver y los más buscados de América. Su familia, sin noticias de él desde el viernes, finalmente creyó que había muerto. Así terminó la historia de Teodoro Conrad. Avancemos 52 años cuando Ashley Randall se sentó junto a su madre frente a Thomas Randall, un residente de Boston, Massachusetts. En mayo de 2021, Tomás, de 71 años, esperaba su último aliento. Sufría cáncer de pulmón. Ashley y su madre lo consolaban en sus últimos momentos cuando descubrieron un oscuro y retorcido secreto que jamás hubieran imaginado. Tomás contó su historia desde antes de conocer a su esposa e hija. Les explicó que no siempre había sido residente de Boston. Se mudó de Cleveland en 1970, pero no fue por cambiar de ambiente.
El 11 de julio de 1969, al llegar a su trabajo como cajero en el Society National Bank, tomó $215,000, los metió en una bolsa de papel y salió. La película de 1968, el caso Thomas Crown, protagonizada por Steve McQueen, lo inspiró, pues muestra a un empresario rico robando un banco solo por diversión. Se jactaba ante sus amigos de lo fácil que sería robar el banco donde trabajaba, ya que era el cajero de la bóveda. En enero de 1970, Tomás dijo que empezó a mudarse a Boston, donde se filmó gran parte de la película, obtuvo una nueva tarjeta de seguro social y asumió otro nombre. La confesión se hizo pública 2 años después de su fallecimiento. Las autoridades se enteraron de la historia y comenzaron una investigación renovada, una que finalmente resolvería un caso de robo de décadas de antigüedad. Número 7. En octubre de 2009, los residentes de Fort Collins, Colorado, miraron hacia arriba cuando algo que brillaba con el reflejo del sol apareció fuera de lugar contra el azul del cielo. Era un objeto plateado que parecía ser un ovni. Los residentes estaban sorprendidos, preguntándose si realmente los habían visitado extraterrestres como los de otras áreas. La emoción desapareció al descubrir que el objeto brillante era solo un globo de helio diseñado como platillo volador, no un vehículo alienígena. La calma no duró mucho, pues pronto se supo que el globo con forma de ovni, que no subió mucho, llevaba a un pasajero muy joven. Ricardo Jean llamó a una televisora para pedir un helicóptero que siguiera el globo, mientras Mayumi contactaba al 911. Mayumi explicó la grave situación, sugiriendo que su hijo Falcón posiblemente estaba en el globo. Ricardo, científico aficionado y padre de 3, dijo que el gran globo estaba amarrado en el patio trasero cuando se soltó. Jugando dentro de él en ese momento, insistió, estaba Falcón, quien ahora había salido volando. Ante la urgencia, desplegaron a la Guardia Nacional y la policía local. Helicópteros de ambas organizaciones persiguieron el globo durante casi 2 horas, subiendo a 7,000 pies. Medios de todo el país cubrieron la historia en desarrollo y enfrentaron dificultades con la cobertura de video en vivo. Tras recorrer 50 millas, el objeto descendió y se detuvo al norte del Aeropuerto Internacional de Denver. Las autoridades lucharon con el material de papel aluminio, tratando desesperadamente de liberar al niño que supuestamente estaba dentro, solo para descubrir que estaba vacío. Los temores aumentaron ante la sugerencia de que podría haberse caído en algún punto durante el recorrido, pero nadie había visto que esto sucediera. Entonces, ¿dónde estaba exactamente Falcon Hen? No sería sino hasta varias horas después que esta pregunta sería respondida. Falcón, conocido como el niño del globo, estaba en casa sano y salvo, escondido en el ático de sus padres. El misterio empezó a resolverse cuando un reportero de Larry King Live lo entrevistó. Cuando le preguntaron por los hechos y por qué se escondía, el niño miró a Ricardo y dijo, «Ustedes dijeron que hicimos esto para el programa». La declaración sugirió que el caso del niño del globo pudo ser un montaje. Pero la verdad completa no se revelaría hasta que se realizara una investigación exhaustiva. Mayumi sería la primera en exponer la mentira, admitiendo ante los investigadores que el evento fue una maniobra planeada con la intención de hacer que toda la familia fuera más atractiva para un supuesto interés mediático futuro. Una declaración jurada para la orden de cateo revelaría además que ella sabía todo el tiempo que su hijo estaba escondido en la casa. Richard Heen seguía negando que el incidente fuera un engaño, sin saber que su esposa ya había confesado la verdad. No fue hasta que lo llevaron a la corte que Richard se declaró culpable de intentar influir en un funcionario público, un delito grave que resultó en una fuerte multa, restitución y un corto tiempo en prisión. Número 6. Frank Sinatra. Jr., segundo hijo del célebre Frank Sinatra, siguió los pasos de su padre al iniciar una carrera musical y estudiar en la Universidad del Sur de California. En 1962 dejó la universidad para ser cantante, actuando en Disneyland y en varios programas de televisión. Luego, la banda de Tommy Dorsey le ofreció trabajo a Frank Jr. Recibió buenas críticas por los shows en el Flamingo, el Hotel Americana y Coconut Grove. La carrera musical de Frank se pausó en 1963 tras ser secuestrado.
El 8 de diciembre, el joven músico de 19 años estaba en su habitación de motel con el trompetista John Foss. Ambos cenaban antes de la presentación en el Harry's Club de Lake Tahoe. Un golpe en la puerta sorprendió a Frank. Una voz masculina dijo que tenía un paquete para él. Frank abrió la puerta y le apuntaron con un arma, ordenándole tirarse al suelo. A él y a Foss los ataron y vendaron los ojos. Otra persona entró, y junto con la primera, sujetaron a Frank y lo subieron a un auto para huir. Frank Sinatra Sr. estaba en su casa en Palm Springs cuando supo del secuestro. Abordó un avión a Reno, donde él y el FBI esperaron las demandas de rescate que sabían llegarían. 2 días después llegó la llamada, exigiendo $240,000 en billetes pequeños y usados. Le pidieron a Sinatra dejar el dinero del rescate entre 2 autobuses en una gasolinera. Sinatra hizo eso y esperó la liberación de su hijo, que llegó al día siguiente. Los secuestradores retuvieron a Frank en una casa en Canoga Park y el 11 de diciembre salieron a recoger el rescate. Un tercer cómplice vigilaba a Frank, mientras su padre planeó liberar a su hijo. Convenció al último cómplice de que los otros 2 huirían con el dinero sin compartirlo. Funcionó y el hombre dejó al secuestrado en la autopista de San Diego, permitiéndole regresar a casa. Pero aunque Frank fue liberado, el misterio seguía sin resolverse. Los secuestradores seguían sin ser identificados y estaban prófugos, lo que provocó una exhaustiva investigación del FBI. Pero si no hubiera sido por la creciente presión de la experiencia llena de adrenalina que llevó a uno de los secuestradores a una crisis nerviosa, el caso quizá nunca se habría resuelto. Preocupado por la investigación y temiendo ser reconocido por Frank, uno de los responsables confesó a su hermano que era uno de los secuestradores. Ese hombre era Frank Irwin, el tercer cómplice que liberó a Frank por los nervios. Su hermano finalmente contactó a la oficina del FBI y en cuestión de horas, su confesión llevó a la captura de los otros 2 cómplices, Barry Keenan y Joe Amsler, siendo Keenan el cerebro detrás de todo. Si la confesión de un cómplice no fuera suficiente, el criminal dejaría una prueba incriminatoria, una carta, en la que él mismo confesaba el crimen. La nota a sus padres detallaba el plan del crimen perfecto. Él decía que si estaban leyendo la carta, entonces lo habían arrestado por secuestro grave. El dinero siempre ha sido muy importante para mí. Decidí correr un riesgo medido y calculado. Número 5. Era la madrugada de mayo de 2010, cuando un panel de vidrio fue meticulosamente cortado de una ventana en el Museo de Arte Moderno de París, dejando que el hombre araña de París entrara al edificio bajo la sombra de la Torre Eiffel. La alarma no sonó y el ladrón escapó, con 5 pinturas insustituibles, incluyendo Pichón con guisantes de Pablo Picasso, Pastoral de Henri Matisse, Olivo cerca del Estac de Georges Braque, Mujer con abanico de Amadeo Modigliani y finalmente Naturaleza muerta con candelabro de Fernand Léger. Estas obras maestras juntas valen 100 millones de euros. Había 3 guardias ese día, pero nadie notó la desaparición de las pinturas hasta el día siguiente, cuando hallaron los marcos vacíos en la pared. El museo avisó a las autoridades y se inició la búsqueda del sospechoso. Se reportaron las obras de arte desaparecidas. Sin embargo, no sería sino hasta un año completo después que finalmente se haría un arresto, y esto sucedió gracias a una pista anónima, vigilancia y un robo no relacionado. La policía arrestaría al hombre araña de París, ladrón acróbata con largo historial de robos. Bieran Tomic, quien cometía otro delito. Durante la investigación, los oficiales obtuvieron una orden de cateo y hallaron equipo de escalada como arnés, ventosas y cuerdas en su departamento. Al investigar a Tomic y presentar pruebas en la sala de interrogatorios, el ladrón serial Spider-Man confesó. Explicó que sus cómplices lo enviaron a robar la pintura de Léger, pero al notar que no sonaron las alarmas, tomó otras 4 obras porque le gustaron. Investigaciones adicionales revelaron que los objetos encontrados en el departamento eran en realidad los que se usaron en el robo, y el modus operandi encajaba perfectamente con los métodos conocidos de Tomic en robos anteriores, una habilidad que perfeccionó en un cementerio a la temprana edad de 10 años. La confesión reveló al responsable, pero el lugar seguía desconocido.
Aunque arrestaron a Tomic, las pinturas seguían desaparecidas. Agobiado por la investigación, Jonathan Byrne también respondería. Confesó haber tirado a la basura las famosas obras de arte ya destruidas, acabando con 5 piezas insustituibles. Número 4. Seven News de Australia reportó una inquietante historia en desarrollo a inicios de noviembre de 2014. Las detonaciones de armas de fuego resonaron en Noosa Heads, Queensland, poco antes de las 5 a.m. La policía llegaba a la escena del presunto ataque a una mujer con un arma peligrosa. Seven News le indicó a su camarógrafo, el residente australiano Peter Steer, que se dirigiera al área y cubriera la historia en desarrollo. Pedro tomó su cámara y se subió al auto de la empresa para conducir rápidamente hasta allá. Al llegar a Monday, el camarógrafo fue bloqueado. Un hombre barbudo con chaqueta de cuero lo detuvo desde su Harley Davidson. Peter sospechó un problema en su auto y se orilló. El hombre saltó de su motocicleta y se acercó, sudando y aparentemente sin aliento. Diciendo que tenía toda una historia para él, Peter explicó que iba camino a la escena del crimen cuando, inesperadamente, el hombre afirmó ser el autor del delito. Las cámaras del vehículo ya grababan y captarían la confesión en video. Jordy Brook dijo que quería entregarse, le dio su pistola al camarógrafo y se sentó en el suelo, aceptando su destino. Pedro puso el arma en el asiento delantero y empezó a hacer llamadas. Durante los siguientes 4 minutos tuvo que explicar su ubicación al operador, quien no pudo ubicarlo. Finalmente colgó sin éxito. 6 minutos después, Pedro llamó a la oficina de guardia del distrito y luego enviaron oficiales. El tiempo entre la última llamada y la llegada de la policía fue tan largo que el sospechoso pudo cambiar de opinión. Brooks subió al vehículo de Seven News, tomó el arma y apuntó al camarógrafo mientras se sentaba al volante. Los autos de la policía llegaron a la escena justo cuando el agresor comenzaba a alejarse en el auto. Esto causó una breve persecución. La otra cámara de Peter grabó cuando Brooke condujo el auto de la empresa hacia un tanque de GLP de 7,000 litros en una gasolinera, causando una fuga de gas que bloqueó la carretera. Brooke fue detenida y la confesión grabada por Peter fue la prueba más contundente. Después fue acusado de robo a mano armada, intento de homicidio, conducción peligrosa, 2 cargos de daños intencionales y posesión ilegal de un arma. Número 3. Frank Abagnale Jr., autor de Atrápame si puedes, autobiografía adaptada a la película de 2002, fue consultor de seguridad financiera, escritor y supuestamente mucho más. Frank vivió una gran aventura desde los 16 años según su autobiografía. En 5 años, él haría un currículum extenso. Fue doctor, piloto y abogado, todo sin título universitario. Frank en realidad no era nada de eso, solo un estafador. Atrápame si puedes lleva a los lectores a una aventura sobre uno de los fraudes más graves. El autor dijo que llevó una vida encubierta, cobraba muchos cheques y cuando rebotaban ya se había ido. Todo empezó cuando trabajaba repartiendo periódicos para su padre en Nueva York, recibiendo un salario bajo que no le gustaba. Frank notó que si pensaban que era joven, lo tratarían así y le pagarían poco. Todo empezó con una mentira, cambiar un dígito en su identificación para parecer mayor de edad. Ahora tenía 26, no 16. Luego, astutamente obtuvo un uniforme de piloto y credencial de empleado de Pan Am Airlines. Usaba este uniforme para entrar al aeropuerto y parecía un piloto. El libro, supuestamente verídico, decía que Frank entraba a la cabina y aprendía rápido el lenguaje de los pilotos, lo que le ayudaba a mantener la fachada. Gracias a esta fachada, cobró cientos de cheques en aeropuertos. El FBI notó anomalías y le seguía la pista a un posible estafador. Frank se mudó a Atlanta para evitar ser atrapado, donde trabajó como doctor, atendiendo pacientes y recetando medicamentos mientras seguía cobrando cheques. Cuando el FBI lo alcanzó, huyó y se hizo abogado. Para evitar sospechas, definitivamente se esforzó mucho para asegurarse de que nadie dudara de él, y nadie jamás lo hizo.
Manipuló el sistema, era inteligente, astuto y convincente. Por años, este fue el acto de Frank Abagnale Jr. hasta que lo descubrieron y arrestaron a los 21 años o 31, según la edad que él afirmaba. Luego estuvo varios años en prisión por fraude, pero su condena se redujo al colaborar con el FBI en investigaciones de fraudes y estafas. Después escribió un libro sobre eso, que el público devoró y se asombró por su vida glamurosa. Durante años, Frank afirmó que lo contado en Atrápame si puedes era verdad, y muchos le creyeron, manteniendo el misterio de sus logros. Algunos periodistas pensaban que sus memorias fueron coescritas y adornadas para parecer más de lo que eran. Ante intenso escrutinio y registros públicos, el autor cedió. Frank más tarde revelaría que la historia de su vida pudo haber sido sobredramatizada en algunas partes y que ciertamente fue una exageración. La cronología, por ejemplo, sugería que en el transcurso de unos pocos años fue perseguido por el FBI a través de 26 países mientras pasaba cheques fraudulentos y sumaba un total de $2.5 millones. Pasó la mayor parte de ese tiempo en una prisión estatal de Nueva York. No trabajó como pediatra ni hay pruebas de que aprobara el examen de abogacía. Frank dijo que estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI, pero en 2002 admitió que no era cierto. Entonces, ¿cómo lo hizo? La respuesta es que no lo hizo. Número 2. La carrera de Ryan Lochte lo hizo uno de los mejores nadadores de Estados Unidos. 2 veces nadador del año NCAA, 24 veces All-American, 7 veces campeón NCAA y ganador de 12 medallas olímpicas. Ganó una medalla por la segunda mayor cantidad de eventos individuales de natación. Como siempre, Lochte participó en los Juegos Olímpicos de Verano 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Pero la atención no estaría en la victoria de la medalla de oro, sino en un hecho perturbador que ocurrió el 13 de agosto de ese año. Lochte y sus compañeros Jimmy Feigen, Gunnar Bentz y Jack Conger aseguraron que fueron asaltados por hombres armados esa noche, quedando en shock. Estados Unidos dominó en Río y lo celebró esa noche. Lochte y sus compañeros nadadores salieron de la Villa Olímpica para divertirse y festejar. Por la noche consumieron alcohol y los 4 terminaron ebrios. Después, pidieron un taxi para volver a la villa. El conductor paró en una gasolinera y, según Lochte, luego intentaron asaltarlos. Los hombres, que el equipo creyó policías, apuntaron con un arma a la cabeza de Lochte antes de tomar efectivo de su cartera. Luego, él reafirmó los hechos, resaltando el temor de los visitantes olímpicos ante la inseguridad, criminalidad, narcotráfico y violencia armada en la ciudad anfitriona. La ciudad se mantuvo en alerta buscando a criminales, mientras autoridades brasileñas iniciaron su investigación. Ben Way, presentador de Fox Sports Australia, tuiteó que un ladrón armado asaltó y robó a Ryan Lochte. La historia también se contó en el Today Show con Billy Bush, y el portavoz de Río pidió disculpas. Medios difundieron la historia y preocupaciones de seguridad. Pero cuando 2 compañeros de equipo víctimas del supuesto crimen hablaron con las autoridades, salió a la luz una nueva historia, dando origen a Lochtegate. Bentz y Conger fueron interceptados en el aeropuerto para dar su declaración como víctima a la policía. Sin embargo, ambos hombres admitieron que Lochte inventó su versión, según fuentes policiales, lo que llevó a investigar más para conocer la verdad. Después de que los medios informaran que Bentz y Conger no estaban de acuerdo con la historia, Lochte se vio obligado a ceder y retirar sus declaraciones, alegando que había exagerado. Él y su equipo revelarían la verdad. Los hombres que, según ellos, les robaron no eran pandilleros ni se hicieron pasar por policías. Eran guardias de seguridad que trabajaban en la gasolinera. Los guardias detuvieron al equipo tras descubrir que habían vandalizado gravemente el baño. El dispensador estaba roto. La puerta y un letrero fueron dañados, y las instalaciones del baño también sufrieron destrozos.
Aunque un arma de fuego estuvo involucrada en el incidente, no se la habían apuntado a la cabeza de Lochte, como él afirmó, y el supuesto robo fue en realidad que los nadadores entregaron voluntariamente varios dólares en moneda estadounidense como compensación por los daños. Al disculparse públicamente, el nadador olímpico admitió que inventó la historia para ocultar su conducta inmadura, temiendo problemas con los funcionarios olímpicos por sus actos imprudentes. La situación resultó en su suspensión y el misterio de los maniáticos amenazantes fue resuelto. Número 1. Nat Tate, artista estadounidense, 1928-1960, es una biografía de 1998 del escocés William Boyd. El hombre sobre quien escribió era un artista expresionista abstracto que destruyó el 99% de su obra antes de saltar del ferry de Staten Island y desaparecer en el mar. El libro narraba la vida de Natwell Tate, quien se dice nació en Union Beach, Nueva Jersey, antes de mudarse a Long Island. Tras la muerte de su madre, Tate supuestamente fue adoptado y se interesó por la pintura y el dibujo. Luego estudió arte con Hans Hofmann en Provincetown, Massachusetts, antes de exhibir su arte a partir de 1952. En su obra era recurrente la representación de puentes, inspirada por Hart Crane. Tate supuestamente perdió la razón y comenzó a beber por diversión antes de caer en la desesperación. Comenzó a recomprar sus obras diciendo que quería mejorarlas. Pero en vez de eso, el 99% de ellas serían quemadas. Luego desapareció en el ferry de Staten Island, perdiéndose en la historia. Solo vive en la memoria de un autor que escribió una biografía sobre él. 40 años después, el periodista David Lister del periódico The Independent visitó el estudio de Kuhn, donde una multitud admiraba obras de varios artistas, incluyendo piezas que Tate no recuperó. Lister preguntó a varios sobre este artista, y tanto público, aficionados como artistas, decían conocerlo o haber visto su obra, incluso algunos familiares sabían de él. Sin embargo, estas afirmaciones tienen un problema. ¿Cómo conocían a un artista inexistente? Fue durante la fiesta de Bowie Kuhn cuando se revelaría la verdad. Boyd, autor de la biografía de Nat Tate, reveló el engaño. Tate, el artista, era solo una invención imaginaria. Boyd pintó sus propias obras y el nombre de Tate combinaba la National Gallery y la Tate Gallery. David Bowie y Gore Vidal eran responsables de las citas falsas atribuidas al artista inexistente. Boyd dijo que la farsa de Nat Tate fue un experimento para mostrar cómo el mundo del arte teme parecer ignorante sobre artistas supuestamente destacados, lo que hoy se llama el efecto del traje nuevo del emperador. La farsa de Nat Tate se volvió una famosa maniobra literaria que Boyd asumió por completo, disfrutando engañar al mundo del arte. Gracias por vernos. Si les gustó el video, denle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.